La clase de hoy trata sobre Immanuel Kant. Nosotros tenemos que leer la introducción a la crítica de la razón pura, pero para que ustedes puedan comprender el texto vamos a dar como un breve panorama o pantallazo del autor, ¿sí? Sus escritos se dividen en críticos y precríticos. Los precríticos son en los que es el periodo de tiempo de 1746 a 1770, en el que Kant asume la cátedra de lógica y metafísica, a ver si ahí se ve mejor, en Königsberg, que es la ciudad en donde vivió toda su vida sin salir de ahí, con la disertación sobre la forma y los principios del mundo sensible y del mundo inteligible. Este es el periodo que podríamos decir corresponde a la filosofía dogmática o a su filosofía dogmática, en donde él concuerda con la filosofía de su época. Después aclaro lo de dogmático. Pasan 10 años de silencio hasta que aparecen sus escritos críticos. Acá tenemos la tapa de la crítica de la razón pura, que en 1781 la publica y a eso se llama edición A. Fíjense que en los márgenes de la introducción van a tener esta distinción A y B, y reedita en 1787 haciendo bastantes arreglos y están indicados en la traducción que nosotros utilizaremos como edición B. ¿Qué es crítica? Crítica no es criticar, es el análisis del límite o de los límites de la capacidad o la incapacidad de la razón. Esto es lo que le preocupa a Kant. ¿Cuáles son los límites de la razón? ¿Por qué? Porque otro tema de su preocupación, que es propio de la modernidad, es por qué la metafísica no progresa como las otras ciencias, porque seguimos empantanados discutiendo lo mismo. Y se plantea dos preguntas. ¿Cómo son? Y este es el centro, así que estas dos preguntas las vamos a tener de referentes, porque van a ver que se aclaran después de estas dos clases. ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Y cómo pueden valer para los objetos las condiciones subjetivas del pensar, o sea, las condiciones del pensar desde el sujeto. Entonces, en la introducción empieza diciendo: no hay duda que todo nuestro conocimiento comienza de la experiencia. Y después aclara que esto ocurre en el orden temporal. Desde el punto de vista de la temporalidad, no hay duda que todo conocimiento empieza de la experiencia. Yo y por eso puse un pero, ¿no? Pero no hay duda también de que hay un conocimiento a priori. ¿Qué sería a priori para Kant? Y a partir de acá, a priori es una palabra acuñada por Kant, porque es otra de las cuestiones que va a plantear Kant. Va a desarrollar un lenguaje muy específico para su propia teoría. Entre ellas, esta palabrita a priori, que significa independiente de la experiencia. Y también significa universal y necesario. Entonces, crítica no es más criticar, es el análisis de los límites de la razón. A priori no es más antes, sino independiente de la experiencia y universal y necesario. La palabra puro va a significar para Kant que algo no contiene ningún elemento empírico. Y entonces va a analizar, ahora después vamos a fondo un poquito más en detalle con el texto, pero esto es para que más o menos se ubiquen. Va a explicar la distinción entre juicios analíticos y juicios sintéticos.
va a decir que el predicado, los juicios analíticos son aquellos en que el predicado B pertenece al sujeto A como algo que está contenido en el concepto A y no nos proporciona nuevo conocimiento. Un ejemplo sería: el triángulo es una figura de 3 ángulos. El predicado B, figura de 3 ángulos, está contenido en triángulo. Por lo cual habría casi una identidad entre sujeto y predicado. Pero la información que nos proporciona el predicado no ofrece nuevos conocimientos. Y entonces quedamos en algún sentido estancados. Si bien son universales y necesarios, estos juicios no nos ofrecen nuevo conocimiento. Y para progresar en las ciencias nosotros necesitamos obtener nuevo conocimiento. Los juicios sintéticos, en cambio, el predicado B se halla completamente fuera del concepto A. Por ejemplo, la puerta está abierta. El concepto puerta no incluye abierta o cerrada. Nos brinda, por lo tanto, además, es contingente. ¿Por qué? Porque la puerta puede estar abierta, puede estar cerrada, ¿no? No todas las puertas van a estar abiertas ni todas las puertas van a estar cerradas. O sea, esta afirmación, el predicado no se identifica con el sujeto totalmente, sino que es fuera de él o extra, ¿no? Y nos proporciona nuevo conocimiento porque nos permite saber si la puerta está abierta o la puerta está cerrada. ¿Se entiende la distinción? Entonces, ¿qué es lo que propone o qué es lo que le interesa a Kant, como habíamos visto en las preguntas, ¿no? ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Le interesa hipotetizar algún tipo de juicio que tenga las características del analítico en cuanto a que sea universal y necesario y entonces sean verdaderos, pero tenga también las características del sintético porque nos provea nueva información, o sea, nos permite ampliar el campo de nuestro conocimiento. Y Kant va a decir que los juicios sintéticos a priori son los juicios de las matemáticas. Entonces, los juicios de las matemáticas siempre fueron tradicionalmente clasificados como juicios analíticos. Pero dice Kant, un juicio como 7 más 5 igual a 12 no implica que 7 más 5 sea idéntico a 12, sea exactamente el mismo contenido del predicado que del sujeto. ¿Por qué? Porque lo que está en 7 más 5 es justamente el más, o sea, esta idea de sucesión o de agregación sucesiva que se produce, que es necesaria para que el 7, agregándole 5 elementos, se transforme en 12. Eso no está, esa idea no está contenida dentro de la idea de 12. Por lo que el sujeto es diferente del predicado, nos brinda nueva información, pero a la vez es universal y necesario. Por lo que, para Kant, los juicios de las matemáticas son sintéticos a priori. Y entonces va a hacer una distinción también en donde pensar se rige por el principio de no contradicción. En cambio, conocer necesita del espacio y el tiempo. Para pensar, podemos pensar prácticamente sin contenido empírico. En cambio, para conocer, necesitamos del espacio y el tiempo y de algunas cuestiones empíricas, o por lo menos los campos se podrían delimitar de esa manera. Entonces tenemos como capacidades del sujeto, tendríamos 3, ¿no? La intuición, que es el conocimiento inmediato de los objetos, sin procesar, por decir así. El intelecto, que es el conocimiento mediato de los objetos, es cuando se produce algún tipo de reflexión, por ejemplo, en la creación de un concepto, ¿no? Hay un procedimiento
podríamos decir, consciente, ¿no? Un procedimiento mediato. En cambio, en la intuición no habría un procedimiento inmediato, ¿no? Mediato. No hay un procesado, ¿no? Y la tercera capacidad sería la razón, ¿no? Y entonces dice Kant, si hablamos desde el punto del conocimiento humano y desde el punto de lo humano, tendríamos dos grandes campos. La sensibilidad, que es la facultad que tenemos para recibir sensaciones, que esta es la que va a tener que ver con la intuición, porque lo que recibimos por los sentidos es inmediato, y el entendimiento, que sería la capacidad esta mediata. Y entonces va a ser una división y va a decir que nosotros tenemos representaciones y esas representaciones pueden dividirse en dos. En intuiciones, que serían todas estas inmediatas, que tienen que ver con la sensibilidad y que se dividen en dos. Las intuiciones empíricas, toda la información que recibimos por los 5 sentidos, y las intuiciones puras, que serían inmediatas, pero que no son empíricas. Y estas son el tiempo y el espacio, o sea que no tienen nada de empírico. Para Kant, nosotros tenemos, el sujeto cuando organiza sus representaciones, de manera intuitiva, ubica la información en el tiempo y el espacio. Y tendríamos los conceptos, que serían otro tipo de representaciones, y tenemos, por un lado, los conceptos empíricos, o sea, los conceptos que se corresponden con objetos, por ejemplo, silla, mesa, ¿no? Los que consideramos objetos tradicionalmente, conceptos tradicionalmente. Entonces, todos los conceptos empíricos serían los que se corresponden con los objetos de la realidad. Pero bueno, estos conceptos son nuestros, ¿no? Son parte de nuestras representaciones. Y los conceptos puros de la razón y del entendimiento. Estos conceptos puros serían conceptos que no tendrían ningún contenido empírico. Por eso son puros. ¿De qué se va a ocupar la filosofía trascendental? De las intuiciones puras y de los conceptos puros. Ya vamos. Entonces, la filosofía trascendental se va a ocupar del modo de conocer a priori y de la condición de posibilidad del conocimiento. ¿Es posible? Esta pregunta va a tratar de resolver esta pregunta que habíamos planteado acá. ¿Cómo pueden valer para los objetos las condiciones subjetivas del pensar? Ese va a ser el trabajo de la filosofía trascendental. Y entonces la crítica de la razón pura se va a analizar las condiciones del sujeto, ¿no? Las características del sujeto y cómo valen para los objetos, pero va a estudiar las características del sujeto y se va a dividir en estética trascendental, que va a estudiar las intuiciones puras, o sea, el espacio y el tiempo, lógica trascendental, que se va a dividir a su vez en analítica trascendental, o sea, va a estudiar los conceptos puros y los principios, y dialéctica trascendental, que va a estudiar las antinomias y los paralogismos. Dentro de la dialéctica trascendental, y por lo tanto correspondería al campo de la metafísica, que tiene esta característica de que sus objetos no son empíricos, estarían la idea de Dios, que sería el ideal de la razón pura, mundo y libertad, que serían antinomias de la razón pura, y alma e inmortalidad. Para que ustedes se den cuenta cuáles son las antinomias de la razón pura, yo les planteo algunas. Son aquellas en las que yo razonando puedo llegar a una conclusión,
Pero esta conclusión se me presenta en algún sentido dicotómica, o sea, puedo probar tanto la tesis como la antítesis. Entonces él va a decir, por ejemplo, una de las antinomias de la razón pura, el mundo tiene comienzo en el tiempo y el espacio está encerrado entre límites, eso puede probarse, porque lo que se necesita es el principio de no contradicción, no que coincida con nada empírico, ¿no? Es el ejercicio solo de la razón.